Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. ¿Cómo se define la edad de las personas de la tercera edad o adulto mayor o personas mayores? ¿Cuál es otro término? ¿Cómo es el término? Sí. ¿Cuál es la edad? Todos somos envejecientes desde que nacemos. Sí, pero ese término es ofensivo. Claro que no es políticamente correcto. El más apropiado a nivel internacional, el más aceptado es adulto mayor, porque hay menores y hay adultos mayores. ¿Y desde qué edad es adulto, se considera una persona adulto mayor? Bueno, no me digan que de 50 porque eso es muy... Apagamos ahora mismo las cámaras y nos vamos. Bueno, desde los 21 somos adultos, pero hay adultos más mayores que otros. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar de esa economía que es tan importante de las personas adultos mayores, la tercera edad, cómo se mueve y cuán importante es en Puerto Rico. Aquí está con nosotros el economista Antonio Rosado. ¿Cómo estás, nuestro amigo Antonio? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Qué bueno. Y el economista Heriberto Martínez. ¿Cómo estás, Heriberto? Todo bien, muchos saludos y gracias por la invitación. ¿Hay alguna edad que defina el adulto mayor o la tercera edad que le llaman? Mira, dentro de la disciplina económica, por lo menos en términos de edad, la fuerza, como nosotros medimos el grupo trabajador, es de 16 años a 65. Pero más allá de eso, a mí me gustaría quizás hacer un breve minuto de historia económica sobre el mito fundacional de la modernidad en Puerto Rico, que fue ese momento cuando pasamos de una economía agrícola a una economía manufacturera y en pocas décadas a una economía terciaria, ¿no? De servicios, finanzas, real estate, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque es en esa década cuando se crea esta narrativa del abuelito, la abuelita, que escuchamos el lamento borincano, que está en el campo, que está cansado por tanto trabajar, que necesita entonces que lo cuiden, que lo visiten los domingos. Y esa narrativa tenemos que romperla en el siglo XXI. Ya eso no es así. Las transformaciones que tenemos hay que hoy en trabajar día, hasta los 70 ahora. no es que haya que trabajar quizás hasta los 80. 70, pero por lo menos vamos a ver que si en cierta edad en adelante se cierra la brecha digital, la brecha tecnológica, vamos a ver personas de 55, 56 años en el clímax de su etapa profesional. Por lo tanto, empezar a definir o a crear estas categorías del adulto mayor, tercera edad, en esta época me parece un poco hace complicado. una década atrás aproximadamente, o quizás más, un poquito menos, corrígeme. Antes, la aspiración del ciudadano era, me jubilo a los 55. 60 años, yo me jubilo y me voy. ¿Verdad? Esa es la aspiración de todo el mundo. Que va con este desarrollo Claro, que acabas de explicar. claro, Eso no fue eterno, eso fue a raíz de la modernización. Entonces, pero eso ha cambiado con los nuevos cambios en el país y en el mundo entero. Ahora que la gente tiene que tener 2 trabajos y tiene que extender quedarse trabajando. Y con la necesidad económica, con esto que estamos escuchando hoy de los pensionados, de los bonistas. ¿Qué piensas, Antonio? Mira, realmente el asunto de la edad es bien sencillo. Hay 3 fechas importantes. Los 62, donde la gente empieza a cualificar para Seguro Social. Los 65, que la gente cualifica ya también para Medicare. Y los 66, que ya no importa los ingresos que tengas, puedes seguir trabajando y no te penalizan por el Seguro Social. Así que esas son lo demás son fechas irracionales. Lo demás, esto está montado en una estructura económica fundamental donde la gente, obviamente, cuando cumple 65 y entra a Medicare, entra en una etapa completamente diferente de vida. La gente se hace los dientes, que no se lo hicieron cuando tenían 13 años, van y se hacen los dientes. Porque los planes los cubren. Exactamente. Esto cambia completamente la estructura económica. Así que, de esa perspectiva, esas son las 3 fechas que yo utilizo. El resto, el que me pregunta mi edad, le digo, mira, lo único que le interesa a mi edad realmente es el Seguro Social y ya yo estoy cobrando Seguro Social. Así que, pero es interesante cómo en este país se adaptaron unos términos, unas visiones de mundo que nos han amarrado y de momento cambia el modelo o el modelo económico está pistoneando y nos vemos como una población mayor y de momento pensamos que el mundo se acabó porque todo el mundo se va a retirar y se va a caer el planeta. Claro, eso nos obliga a repensar el país porque lo estructuramos en esa modernidad que cambió, que alteró. ¿Cómo debemos empezar a reenfocar a estos adultos mayores productivos en el pico de su vida? Porque mucha gente después de los 55 es cuando más control tiene su vida y más productivos están. Permíteme comentar, y entonces la gente plantea, y tú tienes toda la razón, estaba reviviendo los comentarios, como que el país está destinado al fracaso, porque lo que nos queda son la gente de 50 años para arriba, como si eso fuera lo peor del mundo. Porque no hemos readaptado porque el modelo de visión. Ese concepto de los 55 años sale de los planes de pensiones que el gobierno, obviamente, brillantemente, creó que tantos quebraban.
Porque asumía que tú a los 55 años, después de 30 años de trabajo, ibas a acumular lo suficiente para retirarte en los próximos 5 o 6 años de tu vida que te quedaban estimadas. Ahora te sobran, de los 55 todavía te quedan 20, 25, 30 años. No hay plan de pensión basado en la estructura del gobierno que funcione. Exacto. Por eso, cuando tú examinas, por ejemplo, el caso mío de que estuve en una universidad privada, que tenía un plan privado, mis compañeros, yo me retiré de dar clases en el 2010. Pero mis compañeros siguen dando clases, siguen trabajando, siguen siendo profesores. Pero tú no tienes un retiro, tú estás más activo que nunca. No, yo obviamente el retiro eso no existe en mi disciplina, porque realmente la edad importante para mí era los 50 para ser senior en golf, y ya eso lo pasé hace tiempo. Yo lo que creo es que, coincido, que tuvo que ver mucho con los sistemas de retiro, pero yo pienso que el error de aquel momento fue que se estimó la edad promedio o la expectativa de vida de los ciudadanos a base del modelo agrícola que teníamos anteriormente, Correcto. que eran 59 años. Por lo tanto, te retirabas a los 55 con la expectativa que a los 59, 60, 61, probablemente, y suena muy horrible decirlo, pero probablemente no ibas a continuar viviendo, por lo tanto, no hacías más presión sobre los sistemas de pensión. Y ahí fue que se afectaron los sistemas de Claro, pensión. con el pasar del tiempo, con la industrialización de Puerto Rico, con el desarrollo económico y el desarrollo social, la expectativa de vida aumenta entre 70 y 72 años. Y hay gente que está yendo hasta los 75, y les doy un dato. En el año 2015, de acuerdo al American Community Survey, en Puerto Rico habían 600, deben haber más ahora, 619,000 personas mayores de 65 años, un 16% de la población. O sea que lo que estamos hablando es que en Puerto Rico las personas están durando más, pero aquí viene la parte interesante del qué hacer. ¿Qué se hace? ¿Qué puede hacer la gente a tercera edad para sobrevivir, Tercera Alex? edad. O sea, Adultos mayores. Lo que hacen los de 25 y lo que hacen los de 30. Claro. Trabajar, Vivir. trabajar, Y vivir. disfrutar, Sí, pero pasear. Del impacto económico, estoy viendo un estudio aquí que el 61% de lo que se consume en Puerto Rico son personas 50 años en adelante, el 61%. Y eso representa cerca de 21 billones de Una dólares. fuerza de consumo dramática. Tú decías algo de que la Mira, agencia de publicidad. hicieron un estudio, Arriaga y Arteaga, recuerdo, y lo que habla de que a partir de los 50, ese segmento de la población compra para sí mismo, compra para sus padres, compra para sus hijos y se hace cargo también hasta de sus nietos. Correcto. 4 Claro. generaciones Son a los que- cargo. los que están moviendo el y, billete, y la ¿eh? publicidad se enfoca en la juventud y en la cuestión, y entonces no se da cuenta que están perdiendo una tajada importante de Claro, que donde están consumidores. los chavos en el otro lado. Pero además, el problema es que tampoco tú les vas a convencer con los jingers a esta población, pues esta población ya sabe todos los cuentos que le han hecho en todas las Claro, publicidades. Así sabe que comprar. realmente este grupo, que yo soy parte de él, pues tenemos un sentido bien claro de cómo funciona el sistema económico, y obviamente sabemos la diferencial de lo que es los anuncios y lo que es la realidad. Pero, o sea, hay muchísima gente que nos está viendo que se retiró y que dice, bueno, ¿dónde yo voy a trabajar ahora? ¿Qué yo voy a hacer a esta edad para generar nuevos ingresos? Que ¿Cómo yo internalizaron puedo? el modelo. Ellos están ahí en esa cajita y dicen, mira, yo estoy jubilado, Internalizaron tengo 65 años, yo tengo seguro social, ¿dónde yo voy a conseguir trabajo? Yo no voy a ir por un supermercado, yo no me voy a ir por una gasolina, o sea, ¿qué puedo hacer? No domino bien la tecnología. A ¿Qué eso hay? vamos. A la parte importante es que tiene que haber un enfoque en la política pública hacia cerrar la brecha generacional. Hace poco me comentaba una vecina, también ya adulto mayor, que aprendió a usar el FaceTime para poder hablar con sus nietos en los Estados Unidos. Correcto. ¿Cómo entonces podemos establecer una política pública de reeducación? Porque esto es algo importante. También se piensa que como son adultos mayores ya no tenemos más nada que aprender. Todo lo contrario, hay un mundo que se mueve, tenemos ahora banda ancha en Puerto Rico, tenemos fibra óptica, tenemos acceso a internet de alta potencia. Full. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que la población entera poco a poco se vaya moviendo en esa dirección. ¿Por qué? Porque un país como Puerto Rico lo que le queda para aspirar a desarrollo económico es el internet de las cosas. Es como poco a poco nosotros vamos integrando toda la tecnología, toda la informática. ¿Para qué? Para poder brindar servicios O sea, tanto tiene- a en adultos otras mayores palabras- como al resto de la En otras población. palabras, tienen que meterle mano a la tecnología. No hay excusa, tienen que hacerlo. Hay que repensar el país con esa fuerza a la cual la habíamos tirado al desecho. La Porque cosa. es la visión, una visión que ya no es. Por tanto, ese sector hay que integrarlo nuevamente a la productividad, o que se sientan que no se han ido nunca. Reconocerlo, dejar de invisibilizarlo y entender que el país va a prosperar si todas las fuerzas demográficas están incluidas, incluso los mayores
los adultos mayores, que son una fuerza Y productiva. de verdad. acabar con el argumento que a mí me preocupa mucho, que se está utilizando en Puerto Rico, es que los puertorriqueños viven mucho, es que son una carga para los sistemas de retiro. Oye, son seres humanos, claro. son personas productivas, No son personas excelentes, inteligentes. no son Esa es la excelentes. palabra que tenemos que Digo, en evitar. el caso del sistema de retiro no es que sean una carga, es que aquí se administró terriblemente mal los Desde el sistemas saque, de pero eso fue retiro. desde el saque, Empezaron por esa esos visión. son otros 20 pesos. Claro, Sí. claro. Ahora, empezará, conforme al cambio poblacional, la gente a pensar de forma distinta. Por ejemplo, una crítica que yo siempre he hecho, uno va al Congreso de los Estados Unidos y le da promedio de un congresista 60 años, 65 Mira, años, Bernie 70 Sanders años. y John McCain. Uno de Los demócrata, últimos uno candidatos republicano. a presidente de los Estados Unidos, todos le da, son 70 años de promedio, para presidente de Estados Unidos. En Puerto Rico, el ciudadano tradicional ve una papeleta con un joven y una persona de 60 años y casi siempre vota por la cara bonita y el más joven. Porque son los modelos publicitarios que los nos han modelos vendido publicitarios. de Ahora, consumo. con el cambio poblacional, esto puede que empiece a variar y veamos gente más madura entrando a la política, entrando a, qué sé yo, Al liderato, en todo. a aportar en diferentes facetas. Sí, a mí, por ejemplo, en las candidaturas que hubo para el 2016, sí, se menciona Bernie Sanders, Hillary Clinton, Donald Trump, Jeremy Corbyn John en McCain, Reino Unido, todos claro. tienen 70 años. En Puerto Rico ocurrió mucho que muchas personas sintieron algún tipo de simpatía por una candidatura, por ejemplo, como la de Manuel Sidre, y no estoy diciendo que yo la haya apoyado, simplemente Sí. que trajo simpatía. Sí. ¿Por qué? Porque se veía como una persona que ya estaba formada, Vivido. había sido exitoso en su modelo de negocio, ahora quería administrar la cosa pública. Sí, pero ¿no? todavía la gente sigue manteniendo, esto es un viejito, tú sabes, esto es un Porque, viejito. porque hay un todavía Porque la hay un machaca ambiente, publicitaria claro, está ahí o en sea, el disco duro todavía. ideas que esto empieza a nuevas, cambiar? ideas Sí, tiene que frescas. cambiar. Recuerda que a medida que más gente de nuestra edad sea la que esté tomando las decisiones, Claro. la información Miren, va a fluir de forma diferente. En Unos Radio, en Noti1 específicamente, don Jesús Soto, que es el patriarca de la familia, tiene casi 90 años y él va 2, 3 veces a la semana ¿Verdad, a su oficina. Claro. Hay un nombre que quizás ustedes lo escuchen en la radio y piensan que es un personaje. Y es Ah, un sí. personaje, pero es real, Tolentino. Ah, Sí, sí. Tolentino tiene famoso. sobre 80 años también. Y uno lo ve cortando la grama, Sí, deshiervando, trabaja, recogiendo Oye, hojas. el papá de Silverio Pérez tiene 110 años. Ese señor tiene un sentido del humor y sigue atendiendo su finca y Sí, Silverio sí, sí. va para longevo también. Esto Bueno, es no te increíble. engañes, mira, Mario Porrata tiene sobre 80 y sigue todo. Madre Y todavía mía. sigue con Ajá, programa y toda sigue, esa cosa. que Sí, se mira cómo música. produce. Bueno, me parece interesante, pero obviamente hay que empezar a buscar nuevas alternativas. Y porque la ojo, cosa que se- nadie se nos quede atrás. No, esto está muy bueno el argumento y traer todas estas Solidaridad. personas, pero hay unas personas que se nos han quedado del proceso del desarrollo y también tenemos que estar pendientes Sí, que no se nos sí, quede nada. Insertarlo, claro que sí. Muy bien, bueno, gracias a los dos, tremendo, me parece interesante. Voy a una pausa, venimos rápido.